Estábamos ya a pocos metros del puente que enlazaba la falda del Olivete con la explanada situada al pie de la muralla oriental del templo, cuando ocurrió algo desconcertante e imprevisto. A la cabeza del cortejo marchaban dos capitanes. En medio de ambos, Judas, e inmediatamente detrás, la patrulla romana, rodeando estrechamente a Jesús. Por último, el tropel de levitas y siervos del Sanedrín, envueltos en sus mantos y rabiosos por la tajante decisión del suboficial romano de entregar al Galileo al exsumo sacerdote. Súbitamente Juan, el evangelista, apareció por la derecha, adelantándose hasta llegar a la altura del maestro. Quedé estupefacto ante la valiente decisión del joven discípulo. Vestía únicamente su túnica corta y en la faja una espada. El pelotón se detuvo nuevamente y el capitán de los levitas ordenó a sus hombres que prendieran y ataran también a Juan. Pero un veterano suboficial, sagaz y de condición noble, se interpuso entre el apóstol y los levitas, exclamando: ¡Alto! Este hombre no es un traidor, ni tampoco un cobarde. Digo que este hombre no es un traidor, ni un cobarde. Pude verle antes y no sacó su espada para resistir. Ahora ha tenido la valentía de llegar hasta aquí para estar con su maestro. Que nadie ponga sus manos sobre él. La ley romana concede a todos los prisioneros el privilegio de un amigo que le acompaña ante el tribunal. Nadie impedirá, por tanto, que este Galileo permanezca al lado del reo. Hacia las 2:15 de la madrugada, la comitiva se detuvo ante la residencia de Anás. Una vez en el patio, parte de la guardia del templo se despidió, alejándose de la suntuosa residencia del exsumo sacerdote. Y varios servidores de Anás acudieron precipitadamente hasta el jefe de los levitas. Este les ordenó que avisaran a su amo que el prisionero había llegado y señaló al nazareno, quien seguía con las manos atadas a la espalda e inmóvil en mitad de aquel enlosado cuadrangular. A los pocos minutos, en el centro del patio, solo quedábamos Jesús, el jefe de los levitas, el joven discípulo, el soldado romano y yo. Pero de pronto, la exploración del recinto se vio interrumpida por una repentina aparición de Judas. El traidor acababa de llegar a la casa de Anás. En su rostro, duro e impasible, no aprecié señal alguna de arrepentimiento. Al contrario, tuve la sensación de que durante aquellos instantes el Iscariote disfrutó el espectáculo. En el fondo, su venganza contra el maestro y contra el discípulo amado de Jesús empezaba a fructificar. Nervioso, caminaba de un lado a otro de la verja, tratando de hacerse notar. Juan, al verlo, me hizo una señal con los ojos. Asentí con la cabeza, indicándole que ya me había dado cuenta. Sinceramente, sentí lástima por otro de los discípulos, Pedro. El impetuoso pero cálido y bonachón apóstol se hallaba detrás de los barrotes de la cerca, aferrado con ambas manos a los hierros. Deseaba entrar a la casa. En ese instante, uno de los sirvientes de Anás salió de la mansión, haciendo un gesto al jefe de los levitas para que entrase. Me volví hacia Pedro y leí en su rostro la más profunda de las desolaciones. Juan se dirigió a la mujer que permanecía en la puerta, rogándole que dejara pasar a su amigo, señalando a Pedro, y quedé desconcertado al oír cómo la gruesa matrona, en un tono cordial, accedía a la petición del Zebedeo. Luego supe que esta mujer era amiga suya y de su hermano Santiago, y muy conocida de su familia. Cuando vi entrar a Pedro, recordé que si los evangelios no erraban, las famosas negaciones del fogoso discípulo no tardarían en producirse. Decidí entonces quedarme en el patio junto a Pedro, y así se lo dije. Después de todo, lo que pudiera ocurrir en el interior de la casa del suegro de Caifás se hallaba perfectamente cubierto con la presencia de Juan. Sin perder un segundo, acudí al encuentro de Pedro.
El hombre, al verme, se abrazó a mí sin poder contener las lágrimas. Estaba confuso. No acertaba a entender lo que estaba pasando y por qué Jesús se había dejado prender tan fácilmente. ¿Por qué, Jasón? El maestro es capaz de resucitar a los muertos. ¿Y por qué no ha movido un solo dedo para impedir que le capturasen? Y lo que es peor es que ni siquiera nos ha dejado a nosotros la oportunidad de ayudarle. ¿Por qué? ¿Por qué? A duras penas traté de serenar sus ánimos. Pero su escasa inteligencia y su pasión por Jesús no le permitían razonar con claridad. Es triste y casi increíble, pero no me cansaré de insistir en ello. Ni Pedro ni el resto de los apóstoles habían entendido a aquellas alturas la verdadera misión del Hijo del Hombre. Pedro había empezado a temblar, no sé aún si de miedo y angustia o de frío. El caso es que inconscientemente nos fuimos aproximando a la fogata donde media docena de levitas y servidores de Anás se habían sentado a la turca, calentándose muy cerca del fuego. Yo hice otro tanto y Pedro siguió en pie, con los ojos perdidos en las llamas. Los policías comentaban las incidencias del prendimiento de Jesús, maldiciendo a los romanos. La discusión empezaba a caldearse. La guardesa, sin perder aquella constante y maliciosa sonrisa, avanzó hacia el fuego, increpando a Pedro desde el extremo opuesto del círculo. ¿No eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Los policías se volvieron hacia Simón con gesto amenazante. Y el apóstol, cuyos pensamientos se hallaban muy lejos de este súbito ataque, abrió los ojos desmesuradamente, sin poder dar crédito a lo que estaba sucediendo. Pero el miedo, una vez más, se apoderó de su cerebro y casi tartamudeando respondió: No lo soy. Cuando dirigí los ojos hacia él, su rostro había enrojecido. Evitó mi mirada, mordiéndose los labios y arrugando nerviosamente los pliegues de su manto. En ese momento, caí en cuenta de que no llevaba su acostumbrada espada. Sin duda, la había perdido en la huida, o quizás se había desembarazado de ella antes de acercarse a la casa de Anás. Ensimismado en aquella tertulia, no reparé en la presencia a mis espaldas de una figura. Al sentir una mano sobre mi hombro izquierdo, me sobresalté. Era José de Arimatea. Me levanté de inmediato, separándome de la fogata y caminando con el anciano hacia el centro del patio. Tanto él como yo ardíamos en deseos de interrogarnos mutuamente. Le anuncié que el maestro había sido conducido a la presencia de Anás, poniéndole en antecedentes de cuanto había sucedido en la finca de Simón, el leproso, y en el camino del Olivete. Por supuesto, estaba al corriente de las andanzas del Iscariote. El de Arimatea hizo ademán de entrar en la mansión, pero lo retuve, rogándole que me informase sobre la conducta del traidor. Y sin querer, empecé a bombardearle con todo tipo de preguntas. ¿Quién era aquel misterioso amigo que le acompañó hasta el templo? ¿Qué había ocurrido en el interior del santuario? ¿Por qué Judas había esperado hasta la medianoche para llevar a cabo la captura del Nazareno? ¿Por qué se adelantó al pelotón? José me pidió calma. Gracias al cielo, los planes del traidor no salieron tal y como él había previsto. ¿Por qué? Judas había llegado al templo antes de lo previsto, y fueron necesarias muchas idas y venidas del portero jefe hasta la sede de Caifás y a las distintas dependencias del templo para llegar a reunir un número apropiado de policías. Era imposible echar mano de los que montaban guardia en aquellos momentos en el exterior e interior del santuario, y eso, como te digo, retrasó considerablemente la salida del pelotón. Las dificultades fueron tales que al final, desesperado, el sanguinario Johanán se vio obligado a solicitar del sumo sacerdote en funciones
el apoyo de los servidores y confidentes de Caifás. En total, si no recuerdo mal, salieron del templo unos 35 o 40 esbirros, armados con toda clase de mazas y palos. Pero, ¿y la escolta romana? El Sanedrín quería prender al maestro cuando la ciudad quedase vacía. El traidor y su grupo rodearon la casa de Marcos cuando el maestro y los 11 acababan prácticamente de salir hacia el huerto. Entonces, ¿Judas no llegó a ver a Jesús y a los 11? No, pero faltó muy poco. Si la patrulla no se hubiera demorado tanto, seguro que la captura del maestro se produce allí mismo. Si Judas conocía las costumbres del maestro, ¿por qué no le siguió hasta Getsemaní? Si conocieras a Judas, lo entenderías. Humillado y temeroso ante la violenta reacción del propietario de la casa, el Iscariote debió comprender que si la actuación de aquel seguidor del rabí había sido tan radical, la del grupo acampado en la finca de Simón no podía ser menor. Cuando los levitas le apremiaron para salir en su persecución, el Iscariote les detuvo, asegurando que no era prudente enfrentarse a 60 hombres armados con espadas. Aquel cambio de planes además significaba que la policía del templo tendría que luchar y posiblemente capturar también a los apóstoles, o cuando menos, a los líderes del grupo de Getsemaní. Y las órdenes de Caifás no eran precisamente estas. Para el sumo sacerdote, el único hombre importante era el Galileo. ¿Qué hacer entonces? No disponían de una fuerza lo suficientemente grande y poderosa como para arriesgarse a invadir el huerto y capturar al maestro. Caifás decidió entonces solicitar una escolta al procurador romano. Judas se mostró de acuerdo, pero el centurión de guardia se negó a facilitarles la escolta. Llamaron a Civilis, el comandante en jefe de la guarnición, a quien tú conoces. Y Judas le enfrentó, advirtiéndole que Jesús formaba parte de un grupo de celotes clandestinamente asentado en la finca de Getsemaní. Aquella vil mentira del Iscariote hizo dudar al centurión. Les ordenó que esperasen. Civilis se entrevistó con Poncio Pilato, después que los enviados del Caifás le anunciaron que en el referido campamento se había descubierto un considerable arsenal de armas y que si lograban capturar al jefe, Jesús de Nazaret, el procurador se apuntaría un importante triunfo de cara al César. Al final, Pilato dio la autorización y el centurión de guardia encomendó el mando de un pelotón de 30 o 40 legionarios. Feliz tú, Jasón, que no tienes que vivir las constantes intrigas de estos hombres impuros. No lo sé con certeza, pero tengo entendido que Anás y su yerno están de acuerdo para retener al maestro en este lugar hasta que Caifás consiga reunir a un máximo de sacerdotes adictos. De esta forma, el juicio será implacable. El de Arimatea se despidió, indicándome que tenía intención de entrar en la residencia del exsumo sacerdote y hacer cuanto estuviera en su mano, incluso sobornar al viejo Anás, para que Jesús fuese puesto en libertad. Volví al fuego. Pedro, encerrado en sus pensamientos, ni siquiera había advertido la llegada de José de Arimatea. Se había sentado detrás de los levitas, cubriendo su calvicie con el manto. Debía llevar algo más de media hora sentado muy cerca de Pedro, cuando se aproximó al corrillo una segunda mujer. Era más joven, y por la indumentaria deduje que se trataba de otra sirvienta. Dio unos pasos, rodeando a los congregados al amor de la lumbre, y al llegar junto al apóstol, retiró de un manotazo el ropón que ocultaba la cara de Simón, gritándole: ¡Ja! ¿No eres tú uno de los fieles de ese Galileo? La inesperada exclamación de la hebrea asustó por un igual a los levitas y a Pedro. El discípulo, pálido como la cal, se levantó a trompicones encarándose con la muchacha. No conozco a ese hombre y tampoco soy uno de sus discípulos. La contundencia de Pedro fue tal que la sirvienta retrocedió asustada, escapando del lugar. Pedro, aturdido, dio media vuelta separándose del fuego. Poco me faltó para salir tras él, pero no. Pedro, a pesar de su debilidad, seguía amando al maestro.
Qué poco y qué pobremente se ha escrito sobre la tortura interna de este primitivo